Bueno, como les comenté, es importante que sepamos utilizar control de versiones. Antes de empezar, ¿alguien de ustedes ya ha utilizado GitHub? ¿Qué, profe? No lo entendí, profe. Ah, que si alguien de ustedes ya ha utilizado GitHub, Ah, sí. ¿sí? A ver, ¿nos puedes compartir tu experiencia? ¿Para qué es o cómo lo has usado? ¿Para qué se utiliza? Bueno, yo en donde estoy haciendo mis residencias, usamos Ujú, los repositorios para pues trabajar de manera remota ahorita que estamos en la contingencia. ujú. Subimos cambios a los sitios que se manejan. Este, pues también recuperamos versiones anteriores si es que se necesita. Y pues subimos nuevas cosas o así. O sea, es más bien pues para estar modificando las páginas de manera remota con mis compañeros de trabajo. Ok, muy bien. Sí, pues básicamente es eso. GitHub nos sirve a nosotros para poder subir nuestros repositorios, bueno, más bien subir nuestros códigos. Es un repositorio remoto donde podemos nosotros ahí tener diferentes versiones, trabajar en equipo. Sí, es muy útil para poder facilitarnos al momento de crear un proyecto que empezamos desde cero, que tiene por ahí estarlo modificando o estar, como dijo su compañera, restaurando versiones anteriores. Y por ejemplo, teníamos nuestra aplicación que estaba funcionando y estamos tratando de añadir un nuevo módulo y de repente ya no trabaja, pues podremos restaurar la versión anterior. Entonces, eh, vamos a necesitar ya implementar GitHub. La página principal, pues, es esta. Aquí basta con que se registren, creen una cuenta y para crear un repositorio remoto nos vamos aquí en el iconito del gatito y aparecen todos los repositorios que, bueno, en este caso que yo tengo creados. Basta con que le demos en nuevo, poner el nombre del repositorio. En este caso yo utilizo, eh, déjenme abrir la aplicación, tal cual se llama mi proyecto. Se va a llamar Clima 9 a 10. Entonces vamos a ponerle Clima 9 a 10. Una breve descripción. Si quiero mi repositorio público o privado. En caso de que lo quisiera privado, pues únicamente es para yo verlo. O público, pues en caso de que quisiera compartirlo con alguien más. O que alguien más pudiera elegir algún commit realizado. Podemos también agregar estos archivos. El primero pues es como para agregar un archivo con una descripción más detallada, el famoso README. También podemos agregar el repositorio gitignore. Este repositorio o este de gitignore lo que nos hace es a nosotros, por ejemplo, si tenemos datos con información delicada como claves de acceso, alguna contraseña o datos delicados que pudieran comprometer la seguridad ya sea de la empresa o seguridad personal, podemos agregarlo para que esos archivos los marcamos como, digamos, como tipos seguros y esos archivos los va a ignorar y no los va a subir al repositorio. Y pues una licencia en caso de que utilicemos algún código de licencia, ¿no? Entonces creamos el repositorio y aquí ya tenemos nuestro repositorio creado. Aquí nos dan varias opciones para poder llenarlo. Podemos crearlo directamente desde línea de comandos, que es lo que vamos a hacer. O dice que podemos, digamos, actualizarlo desde otro repositorio. Entonces, ¿qué comandos son los que vamos a utilizar? Estos comandos son los que a nosotros nos van a ayudar para poder trabajar con GitHub. El primero nos muestra el estado, si hay algún archivo ya modificado para hacer el commit. ¿Qué es eso del commit?
El commit es como un cambio ya, digamos, yo estoy desarrollando mi aplicación y digo, ¿sabes qué? Pues ahorita voy a hacer un commit, ¿qué es eso de que, digamos, poner todos mis archivos en un repositorio o guardarlos, digamos, decir, ¿sabes qué? Ya están listos, ya están completos, los voy a guardar los cambios, ¿no? Hago un commit, entonces, por ejemplo, sigo trabajando, ¿qué es lo que pasa? Ya agregué nuevas funcionalidades, agregué otro método, vuelvo a guardar mi proyecto, quiero hacer otro commit porque digo, ¿sabes qué? Si está trabajando, y así voy haciendo como commits, son como guardados ya de que sí está trabajando algo bien. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Basta con que nos vayamos directamente en nuestra terminal o la consola. Nos tenemos que ir a la ruta de la carpeta donde tenemos nuestro archivo. En este caso yo lo tengo en la carpeta de Swift Projects y el archivo se llama Clima 910. Entonces necesito entrar a esa carpeta, Clima 910, doy un ls y aquí puedo ver también en el explorador, si me voy directamente a esa carpeta, que tengo un archivo que se llama Xcode Project, que es para abrir mi proyecto, y dentro de una carpeta, en esa carpeta ya es donde tengo mis archivos de mi proyecto. Entonces, aquí pues ya estando en esa ruta, vamos a primero que nada hacer el comando git init. El comando git init dice que inicializa nuestro repositorio local. Y viendo acá también la documentación de nuestro repositorio remoto, son los mismos comandos. Bueno, no todos, omitiendo el de archivo README. Entonces el git init lo que nos hace es crear nuestro repositorio local. Git init, ya tenemos creado nuestro repositorio. El siguiente comando que necesitamos es git add. El git add lo que nos hace, agrega todos los archivos con algún cambio a ese directorio o a ese repositorio para prepararlo antes de hacer el commit. Entonces vamos a agregar git add espacio punto y agregamos todos los archivos a, digamos, a punto de subir, los guardamos para antes de realizar el commit. Tenemos dos comandos útiles, el git log, que nos dice los commits o la bitácora de commits que hemos realizado. Ahorita nos dice que no tengo ningún commit aún. Y el git status, lo que nos dice son todos los archivos que están a punto de ser guardados dentro de un commit. Dice que todavía no tengo ningún commit, pero que todos estos archivos están listos para hacer el commit. Entonces vamos a hacer ahora sí el commit. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando git commit -m. Y aquí hay que poner un nombre específico que nos ayude a nosotros a identificar qué es lo que tenemos guardado, qué es lo que estamos guardando. En este caso le voy a poner ahorita primer commit porque para efectos prácticos. Entonces aquí ya me dice que se creó esos archivos en el primer commit. Si doy el comando git log para ver la bitácora de commits, dice que aquí está el primer commit, la fecha cuando se realizó, el autor y la rama o sí, la rama es como digamos, en caso de que estuviéramos trabajando eh, diferentes versiones, podemos crear diferentes ramas. Ahorita tenemos una sola rama que es la rama maestra, por eso aparece esto. Es como, digamos, para tener diferentes versiones o si estamos trabajando con algunos otros compañeros, pues decir, ¿sabes qué? Yo voy a la rama maestra, la voy a dividir y voy a trabajar, digamos, por este lado y ya en un futuro podemos volver a unir las ramas para decir, ¿sabes qué? Yo lo hice mejor o yo le hice esta implementación, yo le construí este otro módulo, ahora hay que unirlos. Entonces para eso nos sirve, pero igual eso lo explicamos un poquito más adelante. Lo que nos interesa ahorita es que podamos nosotros mismos únicamente tener nuestro repositorio para tener un control de versiones. Entonces ya tenemos nuestro primer commit. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora
un archivo lo modifico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí por error eliminé este método de realizar solicitud? Lo elimino, lo guardo mi proyecto. Ya no puedo dar control Z porque ya bueno, sí se puede. Digamos, lo guardo y quisiera recuperarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo ver si algún archivo se modificó o lo dañé, lo estropeé y quisiera regresarlo? Aquí tenemos estos dos comandos útiles. El primero nos dice que revisa y muestra si hay algún archivo con cambios. Entonces, después de que hice el commit, modifiqué un archivo, lo dañé, quiero restaurarlo. Entonces, vamos primero a cambiarnos a la carpeta donde está ese archivo, que en este caso es en la carpeta que se llama clima 9 a 10. El archivo que cambié se llama Clima Manager. Bueno, podemos ver primero con el git status. ¿Qué tal si yo no sé cuál es el archivo que modifiqué? Entonces doy el comando git status y me dice que el archivo modificado es este que se llama climamanager.swift. Entonces ahora vamos a rastrear ese archivo. Vamos a ver con el comando git diff, nombre de archivo climamanager.swift, y aquí me dice los cambios realizados. Por ejemplo, aquí me está poniendo en rojo que faltan esas líneas de código. Entonces, eso fue lo que borré. Entonces, basta con que, ¿cómo puedo restaurar o hacer un rollback para restaurar ese archivo? Si se fijan, ahorita mi archivo ya está guardado. Ya no puedo volver a guardar. Bueno, si guardamos, aquí ya está. Ya no tiene ese método que borré. Entonces, ¿cómo hacemos el rollback? El rollback, utilizando el comando git checkout, seguido del nombre del archivo a revertir. Nos dice que restaura los cambios en un archivo modificado al último donde se hizo el commit. Entonces vamos a hacer un rollback. Git checkout. El nombre del archivo quedamos que se llamaba climamanager.swift. Y ya nos dice que se actualizó, y si vuelvo a mi archivo, en automático ya me aparece ese método que borré, que era el de realizar solicitud. Ese es el que yo había eliminado. Entonces, así podemos, digamos, restaurar los archivos que vayamos modificando. Ahora ya tenemos nuestro commit, vamos a hacer, digamos, otro commit. ¿Qué pasa si, por ejemplo, modifico poquito mi archivo? Vamos a agregar un comentario únicamente. Entonces guardamos. Para hacer un commit, otro commit, basta con que agreguemos los archivos al commit. Por ejemplo, si le doy un git status, dice que el archivo que modifiqué es este que se llama Clima Manager. Entonces sí, porque es el que acabo de modificar. Digo, ¿sabes qué? Si está bien, quiero guardarlo, hacer un commit. Entonces basta con que lo agregue primero con git add y el nombre del archivo, en este caso se llama Clima Manager. Si modifiqué más de un archivo, lo recomendable es poner el git add seguido de un punto para agregar todos los archivos al commit. En este caso únicamente modifiqué este de Clima Manager, lo agrego, y si le doy un git status, git log, dice que nada más únicamente tengo un commit. Entonces vamos a realizar ahora el segundo commit. El segundo commit es igual con el comando git commit -m, seguido de un nombre. ¿Qué nombre le voy a dar? Le voy a poner URL request de la API. Entonces ya ahora sí me dice que un archivo se cambió, se hizo una inserción. Si doy un git log, ahora ya me aparecen
en la bitácora que tengo 2 commits, uno que se llama URL request, el primer commit. Hasta aquí, ¿todo claro o alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok, entonces ya tenemos ahora tanto nuestro repositorio remoto, que es en GitHub, como nuestro repositorio local, porque ya aquí hemos restaurado cambios. Ahora viene lo interesante, hacer el push. Ese push lo que nos hace, pues como que nos actualizan nos sincronizan ambos repositorios. El repositorio local lo respalda en nuestro repositorio remoto. ¿Cómo hacemos eso? Aquí nos dice que hagamos de git remote add origin y copiemos la ruta. Entonces necesitamos copiar la ruta de mi repositorio remoto. Aquí me la está dando. Basta con que le dé aquí en el iconito de copiar. Y el comando que utilizamos es git remote add origin, que aquí de origin puede ser cualquier otro nombre, pero pues ya por cuestiones, muchos programadores pues ya utilizan ese nombre. Entonces vamos a agregarlo. Git remote add origin y pegamos el repositorio remoto. Ya con eso se agregó. Y para hacer la carga es con el comando git push -u origin master. Si se fijan, ya está cargando, nos dice que ahí ya que se subieron algunos archivos, la cantidad de megas, el tamaño del archivo, y ya nos dice que la rama maestra se configuró la rama maestra. Entonces, si actualizamos nuestro repositorio remoto, ya podemos observar que aquí ya están nuestros archivos. ¿Qué podemos ver aquí? Los commits realizados. Podemos ver aquí en commit, podemos ver que tenemos 2 commits. Y aquí ya podemos ver de una manera más visual los cambios realizados entre un commit y otro. Por ejemplo, aquí, el único cambio que se hizo fue ponerle este comentario entre el primer commit y el segundo commit. El comentario que le puse que indica la URL de la API a consultar. ¿Qué pasa si modifico y agrego nueva información? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, el día de ayer estábamos explicando este método del handle. Vamos a hacerlo ahora mediante un closure o un cierre. ¿Se acuerdan de los closure o de los cierres? Los cierres, que eran ¿qué? Como funciones, pero ¿qué? ¿Qué eran los closure? ¿Quién me dice? Que son como funciones como argumento dentro de otra función. Sí, que eran como... Todas las funciones en sí son closure, pero con una sintaxis más bonita. De hecho, lo que hace Swift, todas las funciones, internamente las convierte en closures o en cierres, y así es como las procesa. Entonces, vamos a hacer esto para que quede un poquito más claro este método, que en un closure tenemos igual los parámetros que estamos recibiendo acá en nuestra función externa que se llama handle, y únicamente basta con que cortemos este código, lo peguemos aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues exactamente lo mismo, y ya lo borramos. Vamos a explicarlo nuevamente. Estamos diciendo que creamos la tarea, asignar una tarea, y esa tarea lo que nos va a hacer, va a recibir 3 parámetros: data, respuesta y error. En caso de que haya un error, pues que deje de ejecutarse la tarea. En caso de que sí nos muestre o nos obtenga una data, creamos unos datos seguros con el if let, y los datos seguros, aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Aquí vamos a decodificar el objeto JSON de nuestra API. Entonces, aquí vamos a hacer otro commit. Vamos a poner bueno, primero sería git status
Dice que modifiqué el archivo de clima manager.swift, ese es el que estoy haciendo. Lo guardo, lo agrego a como mi área de preparación, se le llama un área de preparación para agregarlo antes de subirlo, antes de hacer el commit. Git add, y ahora sí, git, el commit, git commit -m, espacio, vamos a ponerle código mejorado. Aquí necesitan ser muy cuidadosos, deben de los nombres que les den a sus commits, tratar de poner lo más explícitamente posible para que ustedes puedan identificar algo representativo de ese commit. Por lo general se recomienda pues que cuando implementen algún nuevo módulo, algún nuevo método que mejora notablemente el código, es para hacer los commits. No estar haciendo commits cada 5 o 10 líneas de código, sino imagínense cómo identificarían uno de otro. Pero ahorita para efectos prácticos pues vamos a hacer otro commit. Sería pues sí, código mejorado, por así decirlo. Entonces hago el commit y ahorita si le doy el git log, me dice que tengo 3 commits, pero si voy a mi repositorio local, actualizo, únicamente me dice que tengo 2 commits. ¿Por qué? Porque me hace falta hacer el push. El push es para subir o actualizar, sincronizar ambos repositorios. Entonces vamos a hacer el push, git push -u origin master. Se actualiza y ahora sí volvemos a nuestro repositorio remoto, actualizamos y ya me aparece que tengo 3 commits. Ahora si hago clic en el último commit, veo los cambios que aparecieron. Aquí me aparece, me dicen, todos los signitos que están con más son todas las líneas que se agregaron. El signito de menos es la línea que se eliminó. Y acá también, todas este signito de menos son las líneas de código que eliminé. Entonces, es más fácil, digamos, observar o ver los cambios realizados utilizando GitHub. Entonces, ahora sí, ya una vez explicado esto, vamos a... De hecho, aquí podemos ver, pero esto ya es un poquito más... todos de manera visual y por fechas, todos los commits realizados. En este caso, pues, digamos, si ya estuviéramos trabajando con el proyecto, no sé, 2, 3 meses, pues aquí cada que se hizo algún commit, podríamos como rastrearlo y restaurar a una versión anterior. Entonces, esta herramienta, pues, es muy útil y de ahora en adelante, pues, vamos a nosotros implementarla. Otra cosa importante también que quería mencionar es de que se recuerdan que yo les pedí que me mandaran en la asignación de la aplicación, que me mandaran su proyecto, su práctica en un archivo comprimido. Pues de ahora en adelante les voy a pedir, ¿saben qué? Mándenme el link de su repositorio y yo de aquí directamente o lo puedo descargar como zip o lo puedo clonar. ¿Qué pasa si lo quisiera clonar? Aquí me dice git clone, selecciono aquí digamos, la URL, abro Xcode y si se fijan cuando podemos, en la interfaz principal de Xcode nos dice que podemos clonar un proyecto existente. Entonces, si le doy ahí, me pide la URL de ese repositorio. Si ya pego la URL y le doy clonar, automáticamente, pues ya puedo abrir el proyecto, bueno, más bien clonarlo y poderlo trabajar aparte. Entonces, es como de ahora en adelante les voy a sus prácticas. Me manden el código mediante GitHub y obviamente pues ya lo del video o si les pido algún documento de Word, pero así es como de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar para que se vayan familiarizando y vayan utilizando los que todavía no han utilizado GitHub, porque pues el día de mañana esto es muy común que se los pidan y pues he visto algunas ofertas de trabajo que muchos requisitos es algo que piden el usar GitHub y control de versiones y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con nuestra aplicación, vamos ahora, ya hasta ahorita lo que tenemos es de que ya obtenemos los datos,
pero únicamente los obtenemos aquí en consola. Necesitamos de alguna manera decodificar ese objeto JSON que nos arroja nuestra API y poderlo obtener ciertos datos que nos interesan. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que nos va a ayudar a decodificar ese objeto JSON. Le vamos a poner data JSON, clima data, perdón. Clima data. Ok, entonces aquí vamos a crear una estructura. Clima data. ¿Qué campos son los que me está arrojando mi objeto JSON? Ahorita vamos a imprimir, si se fijan, en mi objeto JSON me arroja diferentes elementos. De hecho, algunos elementos son objetos. Los que sí puedo acceder, digamos, en un nivel jerárquico en la primera parte, pues son todos estos. En este caso voy a acceder al nombre de mi API que me arroja. Vamos a poner el nombre y el ID. Entonces, vamos a poner let name de tipo string y let code. Aquí es importante que pongamos el nombre exactamente igual como nos lo está arrojando nuestra API. El código, vamos a ponerle de tipo entero. Y otra cosa importante, necesitamos implementar un protocolo. ¿Qué protocolo necesitamos implementar? Este que se llama decodable, que nos dice que es un tipo que puede decodificarse él mismo desde una representación externa. ¿Cuál es la representación externa? Pues esta, nuestra API, que es un servicio externo, una representación externa. Entonces, una vez que creamos nuestra estructura, podemos aquí, bueno, aquí sería crear otro método, el cual se va a llamar JSON Decoder, el cual nos va a servir para decodificar nuestro objeto JSON. Decoder, bueno, le vamos a poner parse JSON, perdón. Y va a recibir como parámetro una data, que va a ser nuestra clima data, del tipo data. Esa data es la que le vamos a mandar aquí, que es la que nosotros ya tenemos, la que se llama datos seguros. Datos seguros es la que le vamos a mandar llamar acá a nuestro objeto. Es que lo estamos poniendo otra vez adentro de del método. Ahora sí, aquí parse JSON y le mandamos los datos seguros que ya tenemos. Entonces recibe esos datos y ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con esos datos vamos a trabajarlo. Vamos a crear un objeto decoder que va a ser del tipo JSON decoder. Ese JSON decoder es un objeto o es una clase que ya nos ofrece Swift para poder decodificar. Nos dice que es un objeto que decodifica instancias de un tipo de datos de objetos JSON. Entonces, ese es el que vamos a instanciar y vamos a crear un objeto de ese tipo. Y ahora vamos a utilizar nuestro objeto decoder.decode y lo que nos dice este método decode que decodifica una instancia de un tipo de dato indicado. Entonces aquí como parámetros nos está pidiendo un tipo de dato que implemente el protocolo decodable. Nos está poniendo no un objeto, nos está pidiendo un tipo de objeto que implemente el protocolo decodable, que es el que nosotros ya creamos. Si se fijan, ya tenemos nuestro objeto y tenemos que implementa el protocolo decodable. Entonces vamos a ponerle aquí clima data, pero acuérdense que no estamos, no nos está pidiendo un objeto, nos está poniendo un tipo de dato. Entonces por eso aquí nos arroja este error. Nos dice que utilicemos el punto .self para referenciar el tipo de objeto. Entonces es por eso que aquí, en vez de ponerle acá como el self y después aquí el self.json, parse JSON, ¿por qué le ponemos el self aquí antes de mandar llamar al método? Porque estamos dentro de un closure, de un cierre.
Y aquí a diferencia lo ponemos seguido porque estamos haciendo referencia al tipo de dato más no al objeto. Y pues, nos sigue marcando errores porque nos dice que nuestro método de code tiene una estructura donde nos arroja en caso de que falle o que algo salga mal, que ocurra un error, nos arroja pues ese error. Entonces nos dice que necesitamos implementarlo de manera segura utilizando el famoso do catch. Do catch. Y en caso de que haya error, pues que nos imprime ese error, ¿no? Y cuando usamos el do también es necesario hacer el try. Pero aquí nos dice que necesitamos esto guardarlo como en una variable o en un objeto. Entonces basta con que creemos nuestro objeto que se va a llamar decodificada, que va a ser igual a nuestro decoder.decode. Ahora sí, ya con eso podemos, donde mandamos llamar aquí nuestro parse JSON, imprimir nuestra data decodificada. Bueno, más bien aquí ya podríamos imprimir ya los datos que nos arroja nuestro JSON, que en este caso va a ser el name y el code. Entonces vamos a imprimir data decodificada punto name print data decodificada punto code. Vamos a ver entonces qué es lo que hace. Ya aquí ya estamos accediendo a la información de nuestro objeto JSON. Por ejemplo, si ponemos Zamora, ya no lo está imprimiendo acá, Zamora y nuestro código. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Nos interesa imprimir la temperatura. Entonces, ¿dónde se encuentra la temperatura? Acá, dentro de main. Entonces, si se fijan, en el nivel jerárquico, primero tenemos todos estos elementos, core, weather, base, main, visibility. Entonces, podemos acceder primeramente a estos atributos, pero si quisiéramos acceder a los atributos que están dentro de otro, digamos, de otro objeto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en nuestra clima data necesitamos crear ese atributo. ¿Qué atributo? Es este que se llama main. Primero necesitamos acceder a main y una vez dentro de main vamos a poder acceder a temp. Entonces primero creamos main. Let main. ¿Y de qué tipo va a ser? Aquí habíamos definido que era de tipo string, de tipo entero. ¿Y de qué tipo es main? Pues es un tipo de estructura. Esa estructura la vamos a crear. ¿Y qué valores tiene o cuáles son los valores que me interesa acceder? Vamos a acceder a dos, a temperatura y humedad. Entonces vamos a crear let temp. ¿De qué tipo es? Vamos a ponerle double porque hay unas que me arroja con valores decimales. Y humedad, que es humidity. Vamos a crear también humidity. ¿De qué tipo? Vamos a ponerle entero. Entonces, ahora sí ya pudiera acceder primero al objeto main, que es del tipo main o del tipo estructura, y esta estructura también necesitamos implementar el protocolo decodable para poder acceder o decodificar esa información. Entonces, ahora si quisiera imprimir la temperatura, ¿cómo accedo? Data decodificada.main y dentro de main está los atributos de temperatura y de humedad. Data decodificada.main.humedad. Entonces, si corro nuevamente, vamos a ponerle Guadalajara. Ahí ya está, me está apareciendo el nombre, el código, la temperatura y la humedad. Entonces,
Ahora, si por ejemplo quisiera acceder a otro atributo de otro valor de mi JSON, por ejemplo, si quisiera acceder a este donde me da la descripción, sería interesante que en nuestra aplicación le pusiéramos una breve descripción en caso que pues, nos dice que nublado, ¿no? O que hay nubes, overcast nubes, que es muchas nubes, ¿no? Entonces, sería bueno para implementar esa parte también. Entonces, ¿cómo accedemos a ese atributo de descripción? ¿Quién me dice? Descripción está dentro de weather. Ya nada más se le hace .weather.description. Ok, entonces primero necesitaríamos crear la estructura, ¿no? Estructura que se va a llamar weather, que también implemente el protocolo decodable, seguido del campo que nos interesa, en este caso, description. Description, que va a ser de tipo string. Y ahora sí, como dijo su compañero, si quisiéramos imprimir aquí data decodificada punto weather. Bueno, si no lo detecta, acuérdense que compilar. ¿Por qué? Porque todavía no lo agrego. Creé la estructura, pero todavía no creo ese atributo. Sería let weather, que va a ser del tipo, aquí era con mayúscula, perdón. Pero, ojo, aquí estamos diciendo que tenemos una estructura del tipo weather y en este caso description. ¿Qué va a pasar? Si ponemos Morelia, description me marca error. ¿Por qué? ¿Qué error me está marcando? Vamos a ver, dice Que es coding. un arreglo, que no es un string. Ajá, es correcto, que es un arreglo y no es un string. ¿Por qué? Porque aquí me está indicando que weather es un arreglo, no es como un objeto como los demás, que por ejemplo como main. Main aquí tenemos el corchete, donde nos dice que es un objeto que tiene estos atributos. A diferencia de weather, weather nos está poniendo que es bueno, aquí más bien era una llave y aquí es un corchete, que es un arreglo, entonces necesitamos definir de qué tipo es ese objeto o esa estructura. Entonces aquí weather, que va a ser del tipo arreglo. Entonces, cuando mandamos llamar weather en la posición 0. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos un arreglo y sería, bueno, aquí en la posición, es la posición 0 porque únicamente hay como un elemento. Entonces, vamos a correrlo nuevamente. Vamos a ponerle Texas. Aquí dice cielo despejado, clear sky. Ahora sí me está imprimiendo. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, si pusiéramos un 1, pues no nos lo va a dar. Dice que index fuera de rango. ¿Por qué? Pues porque no existe la posición 1, únicamente la posición 0. Por eso estamos poniendo la posición 0. Sí, entonces más o menos, hasta aquí alguna duda sobre cómo podemos obtener los datos. ¿Qué pasa si ahora quisiéramos acceder a la latitud y longitud que nos arroja? Pues igual haríamos lo mismo. Aquí primero tendríamos que declarar
nuestra estructura de tipo chord. Por ejemplo, sería aquí, let chord de tipo chord y creamos esa estructura. Bueno, aquí sería let, lat, que es de tipo double, y let long de tipo double, y que implemente el protocolo decodable. Entonces, si tenemos chord, si queremos imprimir latitud, data decodificada, punto, era chord, era chord, punto, latitud, y aquí ponemos longitud, el string interpolation, data decodificada, punto, chord, punto, long. Ojo aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me lo va a dar o no? ¿Me va a imprimir la latitud y longitud? ¿Sí o no? Creo que no, ¿Por qué? porque no estamos seguros si lo vamos a obtener, creo. No, no lo voy a tener, pero no por eso. Vamos a ver por qué. Me marca un error y me dice key no found. ¿Cuál key? Aquí me dice core, dice que valor inicial nil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Puede que a lo mejor, como dice su compañero, que no me esté, mi API no me esté arrojando ese valor. Entonces, si aquí le puse que era Guadalajara, esa pudiera ser a lo mejor una razón porque me marcara el error, pero no, sí me está arrojando, es un valor que sí o sí me arroja mi API. Entonces, más bien vamos a ver acá yo qué error pudiera tener. Si se fijan, aquí está el error. ¿Cómo se llama el atributo? Es chord con doble O. Ajá, core con doble O. Entonces, es por eso que me marcaba el error, porque decía que no reconocía ese valor. Entonces, ahora sí, si ponemos core, acá también core, corremos nuevamente. Ay, puse al revés, ahí está. Ahora sí, vamos a poner Guadalajara. Y ya me está arrojando aquí latitud tal, longitud tal. Y la descripción de cielo despejado. Ahora, ¿qué error tenemos? O más bien no error, sino ¿qué pasa si nuestros usuarios de la aplicación no saben leer inglés? Dice Clear Sky. Queremos que la descripción no la dé en español. ¿Cómo lo podemos hacer? Profe, Ande. la API tenía algo así como para diferentes idiomas, ¿no? Es correcto, entonces vamos a buscar esa documentación, la de los idiomas. Entonces, para que nuestra descripción no la dé en español, había aquí bueno, tendríamos que leer la documentación donde dice lo del lenguaje, aquí lenguaje optional, y por ejemplo aquí es donde nos dice cómo implementarlo. En la llamada a nuestra API tendríamos que agregar el parámetro lang, y aquí viene una tablita de códigos de lenguajes. En este caso, si queremos que nos lo dé en español, buscamos el código de español. Es ¿dónde está? Spanish. Podemos utilizar SP o ES. Entonces, a nuestra API basta con que le agreguemos ese parámetro.
sería agregar el ampersand seguido de lang igual a y habíamos dicho que era Spanish. A ver, lang, creo que era lang. Falta una G. Ahí está, ahora sí. Entonces, si se fijan, nada más bastaba poquito leer un poquito la documentación y ahora sí ya me aparece la descripción. Dice que cielo claro. Sí, entonces, ahora sí ya pudiéramos implementar, bueno, sería modificar acá en nuestro código, en la URL, ponerle también que agregara eso de lang y lang igual a español. Ahora sí, si volvemos a correr, pues ya nos lo va a dar acá dentro de nuestra consola. Muy nuboso, ¿sí? Ya que aparece en español. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Fácil. Sale, déjenme les comparto el documento una vez de los comandos. Le digo, esos comandos igual vienen ahí en el repositorio de GitHub. Ok, bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Yo creo que ya mañana seguiríamos programando nuestra aplicación. Por ahí sí me gustaría que ya fueran por lo menos registrándose aquí los que no tienen cuenta para que ya vayan implementando esto de GitHub. Vamos a seguir trabajando, como les comento, de ahora en adelante con GitHub. Yo también conforme vayamos avanzando, voy a ir creando commits, conforme vayamos creando aplicaciones, voy a ir creando los repositorios, pues para que ustedes también vayan practicando y lo vayan haciendo igual que yo. Y de nuestra API, pues ya vimos más o menos cómo acceder a diferentes atributos que nos arroja. Ya con eso podríamos crear otra aplicación consumiendo alguna otra API, donde pues por ejemplo igual vienen, por ejemplo, la API de Wikipedia. También es algo similar donde nosotros podemos utilizar esa API o demás, digamos, demás empresas o de servidores donde nos van a arrojar los datos en formato JSON y ya sabemos cómo obtener o cómo buscar esos datos, diferenciar si es un arreglo o si es un objeto, o incluso o se han encontrado APIs de que ustedes me imagino que ya los que han trabajado, de que hay un arreglo de varios objetos y esos objetos, o sea, está como más anidado todavía de que, digamos, aquí en vez de que tuviera un arreglo de ciertos atributos, que tuviera un arreglo de objetos y esos objetos a su vez otros arreglos como parámetros, entonces, pues, no se asusten o no se espanten si llegan a ver eso, nada más basta con que vayamos también nosotros estructurando aquí en nuestro controlador o nuestro modelo, vayamos pues igual haciendo toda esa parte que ya vimos más o menos cómo irlo haciendo, cómo irlo trabajando. En caso de que sea un arreglo, en caso de que sea un objeto, crear ese objeto, en caso de que, por ejemplo, acá el objeto tuviera adentro un arreglo, por ejemplo, un arreglo de alumnos, pudiera ser, pues declararlo nada más que es un arreglo, y aquí, por ejemplo, si tuviera una estructura del tipo alumnos, y ya podríamos crear acá la estructura de alumnos. Sí, más o menos queda claro. Sí, profe. Ok, Y, bueno, entonces le dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Profe, Mande. yo quería saber nada más si ya le habían comentado algo de la Mac. Ajá, sí, todavía no me dice nada la maestra, ahorita le voy a volver a preguntar y en caso de que pues hoy no me resuelva nada, ya al ratito en la noche te asigno
otra computadora de manera temporal con algunos de tus compañeros que no esté compartiendo con alguien de otro grupo. Ok, sí, está bien. Muchas gracias. Sí, por nada. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Creo que no, profe. Profe, Bueno, entonces nos vemos el día de mañana y sería todo por hoy. Que pasen buen día. buen día, profe, Buen día, gracias. profe. Sale, Nos vemos, profe, buen día. gracias. Nos Hasta vemos. mañana.